Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Te saluda tu amigo Iván Donaldson. En esta ocasión te quiero platicar sobre un tema muy interesante que es cómo alterar nuestro pasado. ¿Cómo alterar el pasado? A simple vista, una afirmación como esta suena bastante extraña. Yo soy el primero en preguntar que cómo es posible que se pueda alterar el pasado si aún no inventamos la máquina del tiempo, o al menos eso se cree. Sin embargo, sin necesidad de una máquina del tiempo, cada uno de nosotros tiene la capacidad de modificar el pasado, pero no es tanto así como a lo mejor te lo estás imaginando. Todo lo que tú recuerdas en tu vida, desde el día de ayer hasta hace unas horas, hasta el día en que naciste, absolutamente toda esa memoria que tienes de lo que ha sucedido es solamente un recuerdo. No existe en el mundo ordinario. Es solamente una suma de recuerdos que tu mente mantiene y sostiene. Estos recuerdos no son muy distantes de una fantasía, de imaginar algo. Por lo tanto, todo lo que crees que haya sucedido en el pasado es parte de tu imaginación. Ahora, no podemos negar que existe una relación causa y efecto. Por ejemplo, si en este momento rompes un espejo, pues conforme pasen los minutos, las horas y los días, ese espejo se va a mantener roto. Eso no significa que ese recuerdo esté equivocado. Lo que sí sucede, y muy pocos logran entender esta parte, porque no a muchos se les ha enseñado este pequeño truco, es que la realidad, al igual que el pasado, no es fija. Es decir, no hay una sola manera de percibir la realidad. Como lo he dicho en otros videos, la realidad es multiversica, es infinita. Y es infinita en muchos aspectos, pero psicológicamente hablando, en un sentido de percepción, la realidad tiene muchísimos ángulos por los cuales puede ser observada. Entonces, si tú cambias la manera en cómo percibes el ángulo de la realidad en este momento, tu realidad va a cambiar. De la misma forma, si tú cambias el ángulo del pasado, desde donde lo estás observando, ese pasado va a cambiar. Y no porque cambies los hechos que han sucedido, porque gracias a esos hechos y a las cosas que sucedieron estás aquí, y eres quien eres, y el mundo es como es. Pero lo que sí puedes cambiar es la interpretación, y a eso nos referimos con el ángulo. El ángulo es la interpretación con la cual, pues precisamente recuerdas ese pasado. Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, que tú tuviste una infancia difícil. Y vamos a suponer que tuviste un compañero de la escuela que te hacía mucho bullying, por ejemplo. Y este compañero de la escuela, cuando tú lo recuerdas, pues te viene esta frustración, este coraje, porque sigues recordando lo molesto que era. Y a lo mejor esa circunstancia en tu vida provoca que cuando alguna persona te está molestando, inconscientemente lo enlazas hasta el pasado para volverte a enojar sobre eso que pues te sucedió hace mucho. Eso que tú te cuentas del pasado es una narrativa, es un ángulo y es una percepción. Pero los motivos por los cuales tú crees que esa persona te molestaba pueden ser modificados, ya que no son objetivos. No hay manera que tú puedas viajar en el tiempo y preguntarle a ese niño por qué te estaba molestando. Pero lo que sí puedes hacer es cambiar la interpretación del por qué te estaba molestando. Entonces, si en la actualidad tú dices, es que me molestaba porque yo era un muchacho muy débil, y yo era una persona que era muy dejada y por ese motivo me molestaba, esa percepción puedes cambiarla, ese ángulo puedes cambiarlo. Si te pones a pensar en ese momento, en la situación, accedes a ese recuerdo y comienzas a modificar tu percepción y dices, ok, voy a dar la posibilidad, voy a pensar en que, ¿por qué otro motivo me hubiera molestado? Uno, probablemente ese niño tenía problemas en su casa.
Probablemente ese niño estaba siendo víctima de algo terrible en su casa y la manera en cómo él se desquitaba de la vida era conmigo, pero en realidad no tenía nada en contra mía. En realidad no es algo personal, no es que lo haya hecho totalmente contra mí, no tenía nada que ver conmigo, simplemente sucedió. Esa es una opción. Otra opción, lo que pasa es que pues yo soy una persona que en realidad no es que fuera dejada, no es que no me supiera defender, sino que he sido siempre compasivo y comprensivo y entendía que ese muchacho estaba sufriendo y por ese motivo pues no me defendía, etcétera. Existen infinitas formas en cómo puedes interpretar lo que sucedió en el pasado. Lo extraordinario de esto es que si tú aprendes a cambiar la percepción que tienes de ti mismo, en este momento, en este presente, te prometo que la manera en cómo recuerdas el pasado va a cambiar, va a transformar. Te lo digo por experiencia y porque es una ley psicológica. Si tú en este momento te convences y estás completamente seguro, completamente segura que tú eres una persona exitosa, que eres una persona con muy buena suerte, que el universo te ama, que todo está bien, aunque a veces parezca que no, pero que todo está bien, que todo tiene un plan y que en ese plan tú eres muy importante. Si tú crees todo esto que te estoy diciendo y en verdad lo crees, vas a empezar a notar que tu pasado cambia. Pero no porque los hechos que lo construyeron cambien, sino la manera en cómo lo interpretas, en cómo lo has interpretado, es lo que va a cambiar. Y esto, aunque parezca algo muy simple, tiene consecuencias extraordinarias. Porque lo que sucede es que tu subconsciente, en el momento en que tú eliges una nueva manera de cómo verte a ti mismo, eliges una manera positiva de percibirte a ti mismo, cuando tú lo haces, tu subconsciente comienza a reordenar todas las experiencias que ha tenido en el pasado en base a esa nueva identidad que te estás colocando. Y lo mismo hacemos y lo mismo sucede al revés. Cuando piensas algo negativo, ya sea en tu persona o en el mundo, etc., el subconsciente también sabe acomodar la información que tiene. Date cuenta que tu subconsciente, el cerebro, está registrando todo el tiempo, cada milésima de segundo está registrando lo que sucede a tu alrededor. Es tu personalidad, es la constitución psicológica de lo que llamas yo, ese ego, es lo que va tomando esos pedazos de información en tu subconsciente para darle forma a lo que crecer. Y no nada más para ti, sino para las demás personas y para el mundo. Es por esto que si tú cambias la percepción que tienes de ti mismo y a partir de este momento te decides a aceptar que eres un ser extraordinario, que el universo te ama, que todo es maravilloso, o que a partir de este momento, ya gracias a este video, a cosas que han pasado en tu vida y que coincidentemente estás viendo este video, aceptas que ok, mi vida a partir de hoy se va a transformar y todo lo que he vivido ha sido necesario para llegar a este punto de mi vida y entender que soy un ser valioso, que soy un ser exitoso, que soy un ser de abundancia, de riqueza, de prosperidad, etc. Si tú lo aceptas y tú lo crees, y en verdad lo crees y lo sostienes, automáticamente vas a empezar a recordar el pasado de otra manera. Y es increíble, te lo digo por experiencia y te pido por favor que lo intentes y te vas a dar cuenta cómo al cambiar la percepción que tienes en este presente, vas a modificar la percepción que tenías en el pasado. Y esto aplica a tu familia, a tus amigos, al entorno en el que estuviste, al mundo entero. Es la misma realidad, no has modificado nada, pero la realidad es infinita, infinita en su percepción, en sus ángulos. Es como, imagina por ejemplo una especie de cristal que tiene muchas caras, como un diamante muy grande. Y este diamante muy grande, tú lo estás viendo por ejemplo con una luz, la luz del sol, y estás viendo su reflejo en el piso. Si tú cambias la posición, el ángulo de este diamante, la figura abajo, la sombra, va a ir cambiando, se va a ir modificando. Es la misma realidad, pero la estás alterando en cuanto a la percepción de la misma. Por lo tanto, el pasado
es modificable en este sentido. Si cambias la percepción que tienes de ti mismo aquí y ahora, la percepción que tienes del mundo, automáticamente el pasado va a ser modificado en base a la nueva creencia que tienes sobre ti. Así que ponlo en práctica y te vas a dar cuenta que todo aquello que te has contado es solamente un ángulo, una manera de ver tu vida, pero existen infinitas formas de percibir tu vida. Así que bueno, espero que este pequeño video pues te inspire, logre que te animes a intentar hacer esa transformación dentro de ti. Y pues bueno, les mando y te mando un abrazo muy muy grande. Los quiero y las quiero muchísimo. Ahí se ven en el espejo. ¿Cuál espejo? Pues el espejo de la realidad. Y recuerda siempre que hay que creer para poder ver. Abrazo de luz.